En esta presentación se reportan los resultados del trabajo de investigación del ingeniero Brandon Armando Martínez Torres, que realizó bajo la dirección de los doctores Mauricio Romero Bastida y Fernando Salazar Posadas para obtener el grado de maestría en el programa de la Maestría en Ciencias de Ingeniería en Sistemas Energéticos del ESIME Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional. Planteamiento del problema. Una de las características más relevantes de la tecnología moderna es la tendencia a la miniaturización de numerosos dispositivos desarrollados por la misma, como podemos comprobar en la significativa disminución de tamaño de los teléfonos móviles y de las computadoras portátiles, por mencionar algunos de los ejemplos más significativos. Sin embargo, esta tendencia ha provocado que surjan problemas de consideración en el momento en que haya que suministrar energía a estos dispositivos, ya que el uso de baterías eléctricas es una solución poco práctica cuando la miniaturización es extrema. Justificación. Surge la necesidad de poder suministrar energía eléctrica a estos dispositivos que son cada vez más pequeños. Para conseguir este objetivo es necesario buscar una alternativa a las baterías convencionales mediante la utilización de fuentes de energía no totalmente explotadas. Metodología. Pero para empezar, ¿qué es cosechado de energía? Bueno, pues este consiste en la conversión de la energía que existe en el medio ambiente, ya sea en forma de vibraciones o fluctuaciones, en energía eléctrica. El cosechado de energía se puede hacer en escalas macro por medio de paneles solares, aerogeneradores e hidrogeneradores. Esta tecnología está bastante desarrollada, pero también está el desarrollo de dispositivos a escala micro, por ejemplo, un cosechador de tamaño de una moneda que puede generar energía eléctrica a partir de la marcha humana, así como termogeneradores capaces de suministrar energía a un oxímetro o suministrador de glucosa. Este trabajo está enfocado a cosechadores de tipo piezoeléctrico. Un material de este tipo es aquel que al ser sometido a un esfuerzo mecánico es capaz de producir energía eléctrica. La principal razón por la que se eligió estudiar este tipo de material es porque son fácil de implementación y tienen una densidad de energía por unidad de volumen mayor en comparación a las celdas de combustible, termoeléctricos, etc., y tal como se puede apreciar en la gráfica presentada junto a la referencia al artículo referenciado. Como pueden ver, este tipo de tecnologías pueden ser implementadas a distintas escalas. En la diapositiva podemos apreciar un dispositivo que funciona a partir de andar de la persona, así como un vibrador automotriz que genera energía en el momento en que los automóviles pasan por encima de él. También se utilizan dispositivos que pueden aprovechar un flujo de aire para funcionar. El modelo que motivó la realización de este trabajo fue propuesto por Mendes V, donde se observa cómo un ruido autocorrelacionado externo transfiere la energía a un oscilador. Se considera un factor de amortiguamiento que cuantifica la energía perdida debido a la fricción debida a su contacto con el medio ambiente en el cual el ruido externo existe. Posteriormente, la energía cinética del oscilador es transferida al elemento transductor, el cual termina suministrando un potencial eléctrico utilizable. En este trabajo se considera un transductor ideal, ya que se enfoca en la parte del cosechado que involucra la interacción entre el ruido y el oscilador mecánico. En esta diapositiva presentamos las ecuaciones dinámicas que describen el comportamiento del cosechador presentado en la diapositiva anterior. El punto encima de la variable indica la derivada temporal de la misma. Q es el desplazamiento, P es el momento, B el voltaje y G es la fuerza estocástica asociada al ruido externo. Este obtiene en el contexto de este modelo a partir de una variable estocástica Z, que tiene la propiedad de un ruido blanco. Las últimas dos expresiones presentan la autocorrelación temporal de estas últimas dos variables. A continuación describiremos con más detalles en qué consiste el concepto de autocorrelación. Una autocorrelación es simplemente una función que cuantifica la semejanza de una variable dada a dos tiempos distintos. El valor de dicha función será de 1 cuando hay una máxima correlación. Esto es, la variable no cambia en el tiempo, como puede apreciarse en la figura superior. Por otra parte, cuando haya nula correlación, la función tiene valor de 0. Esto es que los valores de la variable son distintos para cualquier par de valores del tiempo, como se aprecia en la figura inferior. En ambos casos, la media es la misma. Ahora bien,
El ruido de color tiene una correlación exponencial cuantificado por un tiempo de correlación, tau c, el cual determina el límite de tiempo más allá del cual la autocorrelación de la variable estocástica se vuelve despreciable. Para simplificar el cálculo numérico de las ecuaciones dinámicas se adimensionalizan, esto es, cada variable involucrada se multiplica por una constante característica, de tal manera que la variable resultante carezca de unidades. En la diapositiva se muestran valores característicos que las constantes empleadas pueden tomar, las cuales son la distancia, frecuencia y masa características. La constante Kc depende del material piezoeléctrico empleado. Los resultados obtenidos en el artículo referenciado en la diapositiva 10 fueron los siguientes. En la figura superior mostramos la potencia que suministra el ruido externo al sistema, y en la inferior la potencia de salida del elemento transductor. En ambos casos se observa que el valor máximo se obtiene para un tiempo de correlación cercano a 1. Adicionalmente puede apreciarse que la potencia de salida es menor a la de entrada, lo cual tiene sentido, ya que no es posible obtener más energía de aquella disponible en la señal de entrada. La eficiencia del dispositivo fue obtenida al dividir la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Se observa que hay un aumento de eficiencia a partir de un tiempo de correlación de 1, esto es, que para tiempos de correlación grandes se obtiene una mayor eficiencia. Una forma adicional de caracterizar el desempeño del dispositivo es a través del espectro de potencia de las variables dinámicas obtenidas por medio de la transformada de Fourier. Puede observarse que la potencia espectral de voltaje es baja en comparación a aquella asociada al ruido externo. Por lo tanto, este desacoplamiento del comportamiento de ambas variables en la región de baja frecuencia disminuye la cantidad de potencia cosechada, disminuyendo así el desempeño del dispositivo. Ahora bien, en la literatura han sido propuestos algunos diseños de cosechadores piezoeléctricos de tipo viga voladiza. Es claro que la parte mecánica del dispositivo que realiza el cosechado de energía del medio ambiente al que está expuesto tiene más grados de libertad, esto es, variables, que el oscilador armónico del modelo anteriormente considerado. En esta diapositiva presentamos algunos ejemplos de implementaciones experimentales de este tipo de cosechadores, así como su comportamiento a distintas frecuencias. Por lo tanto, es claro que el análisis espectral anteriormente presentado para el modelo del cosechador de un solo oscilador es una herramienta adecuada para caracterizar el funcionamiento de este tipo de sistemas. Inspirados en la información anteriormente presentada, en el 2020 se propuso un cosechador basado en aquel con un solo oscilador armónico como elemento mecánico, pero ahora considerando que este consiste en una cadena de osciladores armónicos acoplados, tal y como se presenta en esta diapositiva. La diferencia entre estas ecuaciones a las anteriores es que se añade una fuerza Fi, la cual va a depender entre sus vecinos más cercanos. Para todo esto, la fuerza va a ser la ley de Hooke, una constante armónica por el desplazamiento, y una variable delta donde va a ser 1 cuando sea máxima correlación y 0 cuando sea nula correlación. En esta diapositiva presentamos la comparación para la potencia de entrada y de salida del modelo de cadena osciladores comparados con los del modelo de un solo oscilador. Es importante hacer notar que, conforme aumenta el tiempo de correlación, el desempeño del modelo de cadena es superior al del único oscilador. Para este último es claro que ambas potencias, de entrada y de salida, tienen un máximo para un tiempo de correlación de aproximadamente 1, y que rápidamente decae tanto para tiempos de correlación pequeños y grandes. Este comportamiento ayuda a explicar su bajo desempeño. En el caso de la eficiencia, el modelo de cadena muestra un incremento de la misma en todo el rango del tiempo de correlación considerado, especialmente para valores altos. Tanto en esta como en la anterior diapositiva resulta claro que el desempeño del modelo de cadena no depende significativamente del tamaño de esta. Ahora presentamos el análisis espectral del modelo de cadena para dos tamaños de la misma comparado con el de un único oscilador. Es claro que para el modelo de cadena el comportamiento del momento del primero y último oscilador de la cadena ya está acoplado con el del ruido de calor a bajas frecuencias, lo que contribuye a explicar su mejor desempeño comparado en el modelo de un solo oscilador.
En la referencia citada, los autores presentaron una aproximación analítica para el comportamiento del espectro de potencia del momento de los osciladores en los extremos de la cadena. Obtuvieron diferente dependencia funcional con respecto a la frecuencia, lo que explica la diferencia de desempeño en ambos modelos. Primer aporte. Nuestra primera modificación estructural consistió en introducir una variable homogénea de la masa de los osciladores de tal manera que la suma total de masa en sistema fuera de Mt. En esta diapositiva presentamos de manera esquemática dos ejemplos que se hicieron. En el primero se consideró una masa de 5 por cada oscilador, dado un total de 20 como masa total. En el segundo se consideró una masa de 2.5 por oscilador, dando ahora un total de 10. Resultados del primer aporte. Estos son los resultados con variación de masa de cada oscilador, donde m igual a 2. La curva con los asteriscos son las mismas que les había mostrado anteriormente, mientras que las curvas sin asteriscos representan los sistemas a los cuales sí se les cambió la masa a los osciladores. En la gráfica de potencia de entrada hay una disminución en el máximo para todos los casos, aunque para el cosechador de cadena se mantiene en promedio el valor de la potencia de entrada, por valores grandes del tiempo de correlación. En la gráfica de la potencia de salida no hay cambios significativos en todo el rango de valores del tiempo de correlación. En cuanto a la eficiencia, podemos observar que, para el caso del cosechador de cadena, hay un modesto aumento de eficiencia para tiempos de correlación pequeños y medios, siendo aquella la misma para tiempos grandes. En el caso del cosechador de un solo oscilador, hay un aumento de eficiencia bastante uniforme para todo el rango de tiempo de correlación considerados. Posteriormente se cambió la masa de cada oscilador a 4. Para el caso de la potencia de entrada, hay un corrimiento hacia tiempos grandes de la zona de mayor potencia de entrada en el caso del cosechador de cadena. En el caso de un solo oscilador, el máximo de potencia de entrada disminuye y sufre el mismo corrimiento hacia tiempos de correlación grandes. Para el caso de la potencia de salida, no hay disminución significativa en la potencia para ambos tipos de cosechadores, aunque el modesto corrimiento hacia mayores tiempos de correlación persiste. En cuanto a la eficiencia, para el caso del cosechador de cadena, es claro que hay un aumento en el rango de entre 10 a la menos 2 y 10 a la 2 en los tiempos de correlación. Hay un aumento en los casos con variación de masa en contraste con los de referencia para los modelos de cadena de osciladores. Por otra parte, en el modelo de un único oscilador se observa que hubo un aumento significativo de eficiencia en todo el rango de tiempos de correlación considerados. Con base en los resultados anteriores se decidió estudiar variaciones más extremas en la masa de los modelos de 1, 2 y 4 osciladores para distintos valores de la masa total. Como se puede ver en la diapositiva, la primera gráfica corresponde al modelo de un oscilador, la segunda al de 2 y la tercera a la de 4. Todos los casos corresponden a la potencia de entrada. Se puede observar cómo en la curva del modelo de un único oscilador, mientras se tenga masa total menor a 1, estas tienen un valor máximo mayor y con un ligero desplazamiento hacia tiempos de correlación pequeños. Conforme la masa total aumenta, este valor máximo disminuye y tiene un desplazamiento hacia valores mayores de tiempo de correlación. El mismo comportamiento se observa para el modelo de cadena de osciladores. Para el caso de la potencia de salida, cuando se tiene un único oscilador, se observa que, cuando la masa total es muy grande o muy pequeña, la potencia de salida tiende a disminuir, obteniéndose un valor máximo de mayor magnitud para el caso de masa total 2 y 4, asociados a un estrecho conjunto de valores del tiempo de correlación. Para los casos del modelo de cadena de osciladores, se observa que, para valores intermedios de tiempo de correlación, un valor dado de la potencia se ve levemente desplazado a tiempos de correlación más grandes, siendo este efecto más pronunciado para los valores de masa total más grandes considerados. Para el caso de la eficiencia, el modelo de un solo oscilador muestra una mejoría sustancial cuando la masa total es mayor a 1 en todo el rango de valores del tiempo de correlación considerados, y el efecto opuesto cuando la masa total es menor que 1. En el caso de las eficiencias, para el caso del modelo de cadena, se observa un comportamiento similar al del caso de un solo oscilador, para valores de entre 10 a la menos 2 y 10 a la 2 del tiempo de correlación. Ahora bien, a diferencia del caso de un solo oscilador,
la eficiencia se vuelve independiente del valor de la masa total. Finalmente se calcularon los espectros de potencia para cadenas osciladores más grandes, de 16 y 32 osciladores con masa totales de 10 y 20. En la primera gráfica se presentan los espectros para el modelo del primer oscilador, en la segunda los del último oscilador de la cadena y en la tercera los del voltaje para diversas combinaciones de masa total y tamaño de la cadena. En todos los casos se observa que los espectros de las variables estudiadas siguen muy de cerca la del espectro del ruido de color. Se puede también notar que los espectros asociados al voltaje son los que presentan menor dependencia con respecto a la variación en la masa total y tamaño de la cadena. Segundo aporte. En esta diapositiva mostramos los casos de inhomogeneidad de la masa considerados, los cuales consisten en imponer un gradiente de masa a lo largo de la cadena como se muestra en los esquemas. El gradiente es positivo cuando el primer oscilador es el que tiene la mayor, disminuyendo la magnitud de la masa de los osciladores a lo largo de la longitud de la cadena hasta el último oscilador, el cual tiene la menor masa. El gradiente es negativo cuando el último tiene la mayor masa y el primero la menor. Los resultados obtenidos con gradientes de masa se muestran en las siguientes figuras. La primera muestra la potencia de entrada, la segunda la de salida y la última la eficiencia. Se tomaron cadenas de osciladores con masas homogéneas y un gradiente de 10 y 20. Las curvas gruesas de color verde y la rosa representan cadena 16 y 32 osciladores con masa homogéneas. Para el caso de la potencia de entrada, esta es mayor cuando el gradiente de masa es negativo en el rango medio de valores del tiempo de correlación en comparación con los resultados para gradientes positivos. Para la potencia de salida, para tiempos de correlación cortos y medios se obtiene un mayor valor de esta para el modelo de cadena de tamaños superiores a 4. Para el modelo con 4 osciladores se vuelven a obtener mayores valores para el gradiente negativo y menores para el gradiente positivo. Finalmente, la eficiencia se obtiene con un mayor valor de esta para el caso de gradiente de masa positivo con valores del tiempo de correlación cortos y medios. La eficiencia es considerablemente menor para el caso de gradiente negativo. En todos los casos, la eficiencia tiende a un valor asintótico para tiempos de correlación grandes. En el caso de gradiente positivo con masa máxima de 10 es particularmente interesante porque aunque tiene el menor potencia de salida que de los demás casos, tiene la mayor eficiencia en comparación a todos los demás. Esto último no es necesariamente un inconveniente, ya que son muy comunes sistemas que tengan una alta potencia de salida aunque con baja eficiencia. Un ejemplo de este tipo de sistemas son los automóviles, los cuales a pesar de su baja eficiencia son muy utilizados debido a la alta potencia que pueden proporcionar el motor de combustión interna que los impulsa. Tercer aporte. En el artículo referenciado en la parte baja de esta diapositiva se hicieron estudios con resonadores mecánicos compuestos de nanotubos y de grafeno, determinándose que los efectos no lineales son importantes en la dinámica de los mismos. Por lo tanto, resulta de sumo interés explorar los efectos no lineales en el resonador estudiado en este trabajo. Para realizar este estudio se añadió un término no lineal a las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Este término considera electos no lineales en la fricción del extremo de la cadena en contactos con el medio ambiente y por lo consiguiente con un ruido de color. En este análisis se utilizaron cadenas de 8, 16 y 32 osciladores. La curva verde con símbolos corresponde al sistema sin amortiguamiento no lineal, mientras que las demás curvas tienen amortiguamiento no lineal de 0.1. Puede observarse que para la potencia de entrada el valor de estas es mayor para la cadena más grande y para tiempos de correlación cortos. Sin embargo, después del máximo en el valor del tiempo de correlación cercano a 10 a la menos 1, la potencia de entrada disminuye para los tiempos de correlación grandes. Para la potencia de salida se observa un comportamiento similar, pero ahora con un máximo en un valor cercano a 1 del tiempo de correlación.
Por último, la eficiencia permanece alrededor de entre 0.1 y 0.2 para todos los casos en el rango completo de tiempos de correlación considerados. Conclusiones y perspectivas. En el modelo de cadena, tanto la potencia de entrada como la de salida mejora para valores grandes de tiempos de correlación tau-c en comparación al modelo de un solo oscilador. Al aumentar la masa de manera homogénea en todos los modelos, hay una mejora en la eficiencia para tiempos de correlación cortos. Para el caso de sistema de masas iguales, la potencia de entrada disminuye con el valor de la masa. Sin embargo, la potencia de salida se maximiza para masas de 2 y 4 con un solo oscilador. Es decir, existe un valor crítico para la masa que maximiza la potencia de salida. Si el gradiente de masa es positivo, la eficiencia en todos los modelos es mayor en rangos intermedios de tiempo de correlación. Por el contrario, si el gradiente de masa es negativo, la eficiencia cae en el mismo rango de tau-c. En caso de no poder despreciar la fricción no lineal, se puede obtener una mayor potencia de salida en el rango bajo de tau-c, mientras que en el rango intermedio de tau-c aproximadamente 1 es imposible obtener una potencia de salida aceptable. Se podría explorar la posibilidad de cosechar energía a partir de fluctuaciones fuera de equilibrio o bien dicotómicas. Asimismo, considerar grados de libertad adicionales, tales como vibraciones transversales y o movimientos de torsión de la cadena. Gracias por su atención.